I'm Mike Tolliver, and we're part of the International Churches of Christ. I know we've all been praying for Eastern Europe in these past few weeks. Today we have an update on the situation in and around Ukraine from Sean Wooten, who's currently on the ground helping refugees with Hope Worldwide and the European Mission Society in Moldova. About 100 people a night are spending the night here, about 50 adults, 47 kids, almost 1,000 nights have been provided thanks to your sacrifice in this center. More than 4,000 hot meals have been provided to people who have no home. God has also blessed us here with the Revive team. But even though we are very busy with the refugees, I'm very proud of the faith of the team. They're going out, they're sharing their faith. They're taking some of their Ukrainian refugee friends with them, our brothers and sisters. We've had 3 people become Christians just in the last 2 weeks. And 65 people are studying the Bible right now. So God is working. We have this chat group where we're posting opportunities for people to come and live in each other's homes. There were even situations where people drove from Germany to the border, like 16-hour drives to pick somebody up to then drive them back home. We track everybody from the church, everyone who's a member of our fellowship. We track them as they move across the Ukraine towards the border. Right now, Warsaw and Chisinau are kind of like the 2 transit stations. Most people are coming into these 2 cities, then they go out to the other cities. Very thankful for all the church leaders in the Ukraine. They're there coordinating and communicating and encouraging the disciples daily. We're providing food and medicine and transportation. Praise God, the banking system still works so that it's possible to send transfers of like gift cards and QR codes and amounts of money so that people can go to the grocery stores and pick up groceries. Small groups and Bible talks are picking up groceries. They're cooking at home, then carrying the hot food down to the bomb shelters and feeding all the people living in the bomb shelters, even though these bomb shelters are not built for people to live in, but to try and make it as livable as possible. I also just wanted to thank European Mission Society and Hope Worldwide. These are the 2 charities that we're working with here on the ground. So thank you, European Mission Society. They're providing support for our church leaders. Obviously, contribution has stopped being collected, so we need to continue to support our ministers so that they can continue to take care of those disciples. Hope Worldwide is already here on the ground with me right now, and we have major, serious partners who trust Hope Worldwide to get these goods distributed in the Ukraine as well. Also, a big thanks to Kidogo. Thank you, Mike Tolliver, Justin Renton, Roger Lamb, all those who have been amazing communicators. And lastly, I wanted to thank everybody for coming on to the prayer times. This world needs a bright light. And there's no light like the light of Jesus, the light of his church, of his kingdom. So thank you for shining and shining so brightly at this hour. God is always at work, taking care of his children both physically and spiritually. Thank you so much, Sean, for all you're doing and for taking the time to file that report with us. A teen in the Kiev church was recently baptized. Despite all that is going on in Kiev, sometimes the light shines brightest in the darkness. Please continue to pray for our brothers and sisters in Eastern Europe. And remember that you can donate. The links are on the screen, either with Hope Worldwide or the European Mission Society, who are both hard at work to bring aid to the disciples who so desperately need it at this time. God bless. Be sure to check back with us at the Disciples Today website or the Kidogo YouTube channel for more updates. Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú, no hay como tú.
más santo que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más santo que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más santo que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más santo que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más santo que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás,
Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la Iglesia de Cristo en Guadalajara. Mi nombre es Fran Botello y nos da mucho gusto que nos acompañes en esta mañana de domingo para juntos poder, como siempre, seguir aprendiendo, creciendo, madurando en nuestra relación con Dios. Y si tú nos estás visitando por primera vez, esperamos de corazón este mensaje te motive a acercarte a Cristo y a conocer cuál es la voluntad que tiene Dios para tu vida. Voy a pedirles por favor que me acompañen en una oración para poder dar inicio a nuestro mensaje de esta mañana. Señor, te damos muchas gracias, te pedimos que te quedes con nosotros, que nos acompañes. Tú sabes cuánta necesidad tenemos de ti, cuánto nuestros corazones, Padre, necesitan ser enseñados, Dios, y ayúdanos a entender cuál es la parte que nos corresponde en esta relación a nosotros. En la Biblia has dejado instrucción específica, Señor, para que nosotros podamos vivir la vida que a ti te agrada y que de esa manera tengamos una vida plena, Señor, una vida dichosa, una vida feliz, porque estamos haciendo tu voluntad, Señor. Gracias, acompáñanos pues, te amamos, que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones y oramos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Bueno, el mes pasado estuvimos estudiando con los hombres la carta de Tito, la carta que el apóstol Pablo escribió a Tito, y precisamente en esta carta Dios a través del apóstol Pablo dejó instrucción para que cada una de las personas que deseen seguir a Cristo tengan una guía clara y específica de la manera que debemos de vivir. Y dice, mira, en Tito capítulo 1, versículo 1, dice: yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido, y pongamos mucha atención en lo que dice aquí, y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Mira, el propósito del anuncio del mensaje de que Jesucristo es producir fe en las vidas de las personas, es decir, que las personas crean en Dios. Y ese es el propósito de la palabra de Dios y ese es el propósito de lo que estamos haciendo esta mañana, que tú puedas creer en Dios, pero no solamente que creas en Dios, sino que seas enseñado y puedas conocer la verdad de cómo debemos de vivir una vida dedicada a Dios. No sé cómo haya sido tu experiencia, pero en mi experiencia personal, en lo que yo aprendí, pensaba que todas las cuestiones de Dios tenían que ver más con Él y no había una participación muy activa de mi parte. Incluso yo pensé que era suficiente creer con Dios. Pero cuando vamos a las Escrituras, la palabra de Dios nos instruye en que hay mucha dirección de cómo debemos de vivir una vida dedicada a Dios. Continuamos leyendo. En Tito 1:3 dice: y ahora, en el momento preciso, Él dio a conocer este mensaje que nosotros anunciamos a todos. Es por mandato de Dios nuestro Salvador que se me ha confiado esta tarea para Él. Es decir, este mensaje se le confió, ahora se anuncia y es la tarea del apóstol Pablo y es nuestro deseo esta mañana que tú puedas conocer y ser instruido en cómo debemos de vivir la vida que a Dios le agrada. Y aquí es donde aparece el nombre de Tito en el versículo 4, dice, el versículo 4 dice: le escribo a Tito, mi verdadero hijo en la fe, que compartimos. Que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Salvador te den gracia y paz. ¿Quién era Tito? Tito, por lo que leemos en el Nuevo Testamento, fue un hijo espiritual de Pablo. Es decir, alguien que Pablo trajo a la fe en Cristo, que en esta proclamación, que en este anuncio del Evangelio se convirtió, y fue Pablo el instrumento que Dios utilizó para que este joven, porque también es algo que vemos, era una persona joven,
Y posiblemente Tito se convirtió en Éfeso. Esto lo sabemos por lo que dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 2:13, también en el 7:6 y en el 8:6. Tito era un joven de origen griego, como te decía, que se convirtió a Cristo. El nombre Tito, que es un nombre griego, por eso sabemos que era griego, significa honorable. Este es el significado de Tito, honorable. Y vaya que Tito hacía honor, así que a su nombre. Tito es una epístola que encontramos en el Nuevo Testamento, es parte de las 3 epístolas pastorales que junto con Primera y Segunda de Timoteo el apóstol Pablo escribió. Y vamos a conocer un poquito de cómo sentía o cuál era la relación que Pablo tenía con Tito. En 2 de Corintios capítulo 2 versículo 13 dice: pero no sentía paz porque mi querido hermano Tito todavía no había llegado con un informe de ustedes. El apóstol Pablo sentía un profundo amor por Tito y a pesar de que él había sido quien lo había convertido, lo veía como un hermano y un hermano en la obra del Señor. Tito fue un hombre que se involucró en el evangelio, en la obra de Dios y era un elemento clave en el grupo de servidores de Pablo. En 2 de Corintios capítulo 7 versículo 6 dice: pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito, ¿no? Y algo que vemos también es que Tito traía ánimo, Tito traía aliento a la vida de Pablo. Y obviamente Pablo era un líder importante y a veces pensamos que las personas fuertes, importantes, de fe, no necesitan hombres que los animen, pero Pablo necesitaba hombres así y Tito era alguien con esas características. En 2 de Corintios 7:13 dice: además de nuestro propio aliento, nos deleitamos particularmente al ver lo feliz que estaba Tito por la manera en que todos ustedes lo recibieron. Pablo se alegraba en la alegría de Tito porque Tito le contó de la manera en cómo él fue tratado. Entonces Tito era alguien muy especial y alguien que traía, alguien que sumaba a la obra de Dios. Tito era un hombre, por lo que vemos en las escrituras, de liderazgo fuerte, al contrario de Timoteo, que era un poquito retraído, un poco inseguro. Tito, al contrario, era un hombre de liderazgo fuerte. Y sabiendo de sus cualidades específicas, Pablo lo mandó a Corinto y a Creta para poner orden y establecer líderes. La iglesia, y principalmente las iglesias de Creta, tenían muchas necesidades y ocupaban de un liderazgo fuerte, firme, lleno de amor espiritual, y por eso Pablo mandó a Tito. También vemos en las escrituras que después de eso Tito regresó a Corinto para organizar la ofrenda para los hermanos de Jerusalén. Así es que Tito era un hermano de confianza en el cual Pablo podía delegar tareas importantes. En 2 de Corintios 12:18 dice: cuando le pedí a Tito que los visitara y envié con él a otro hermano. Y esto es muy importante de cómo vemos que Pablo constantemente utilizó a Tito para enviarlo a distintas tareas en especial. En Tito capítulo 1 versículo 5 continuamos leyendo, dice: cuando te dejé en la isla de Creta, lo hice para que arreglaras. Mira, muy importante, dice que lo hizo, dejó Pablo a Tito en Creta para que arreglaras lo que quedaba por arreglar y para que en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia de acuerdo con lo que yo te encargué. Es decir, por las palabras mismas del apóstol Pablo vemos que había muchas necesidades y había muchas o varias cosas que arreglar en las distintas iglesias de los pueblos de la isla de Creta. Pablo da esta instrucción dentro de su cuarto viaje, pero él dio esta instrucción ya como prisionero. Al hacer un estudio de los viajes de Pablo, nosotros vemos que el apóstol Pablo no fundó las iglesias de Creta, sino más bien las iglesias que se desarrollaron en la isla de Creta fue
producto de los cristianos que en el libro del libro de Hechos, capítulo 2, versículos 9, dice que venían cristianos provenientes de Creta. Y esos cristianos regresaron a sus ciudades de origen y plantaron las iglesias, pero eran iglesias con muchas necesidades, con una falta de un liderazgo espiritual que les diera una dirección clara. Pablo escribió esta carta a Tito alrededor del año 62, desde su arresto domiciliario en Roma. Y el propósito de esta carta es orden en la iglesia, orden en el liderazgo, orden en el discipulado y orden en el servicio. Prácticamente es una carta de mucho orden, de mucha disciplina. Creta es la isla más grande de las islas griegas, tiene unos 273 kilómetros de largo por unos 56 de ancho. Y ese es precisamente el escenario donde Pablo va a hablar. Y aquí vamos a entrar a lo que verdaderamente nos importa de esta lección. En Tito 1:6, el apóstol Pablo da dirección específica de del estilo de vida que deben de tener los ancianos que van a estar al frente de la iglesia. Y en Tito 1:6 dice, el anciano debe de llevar una vida intachable. Dice, primero lo que debe suceder es, debe de llevar una vida intachable. Y algo que quiero que pienses esta mañana es que no solamente estas direcciones van encausadas a los ancianos de la iglesia, sino a todo cristiano. Todo cristiano está llamado a vivir estos estándares y más si desea servir en la iglesia de Dios. Entonces, primeramente tenemos que vivir una vida intachable. O sea, un cristiano no puede vivir una vida mediocre o con hoyos o con deficiencias. Un cristiano está llamado a vivir de una manera excelente, no de una manera perfecta, pero sí de una manera excelente, donde es claro que tiene una relación con Dios y que desea agradar a Dios. Y aquí van a venir detalles más específicos. Tiene que ser fiel a su esposa. En otras traducciones dice a una sola esposa. Y sus hijos deben ser creyentes, que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Mira, te das cuenta, aquí habla de un hombre primeramente fiel a su esposa y que es un hombre que sabe gobernar su casa, que sus hijos también creen y respetan a Dios y que no son personas rebeldes. Lamentablemente, en muchos hogares de muchas personas que tienen una fe, una creencia en Dios, esto no es una realidad. Pues un líder de la iglesia es un administrador, de la casa de Dios y debe de vivir, nuevamente dice aquí, de manera intachable. No debe ser arrogante, eso es una cuestión de carácter, ni iracundo, alguien explosivo, ni emborracharse, ni mucho menos andar en excesos y en vicios, ni ser violento. Es decir, una persona que tiene estas características no podemos llamarla un cristiano. Ni deshonesto con el dinero. Al contrario, debe de recibir huéspedes, es decir, una persona hospitalaria en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Es una persona que ama lo que es bueno, lo que es correcto delante de Dios. Debe vivir sabiamente y ser justos. Y aquí esto es muy importante, tiene que llevar una vida de devoción y disciplinada, que es donde quiero hacer énfasis. La mayoría de nosotros, quiero pensar que por naturaleza no somos disciplinados. Y yo no sé si esto tenga que ver también con un aspecto cultural propio del país donde crecimos, pero la disciplina no es una de nuestras fortalezas. La disciplina nos cuesta mucho trabajo. Ahora también, a veces asociamos la disciplina con cuestiones quizás que tienen que ver más con el mundo del deporte o del acondicionamiento físico. Y pensamos que ahí sí, para tener éxito, para lograr algunas metas, necesitas ser alguien disciplinado.
O a veces también pensamos quizás que en el estudio, en el desarrollo profesional también se necesita disciplina para salir adelante. Pero pocas veces entendemos que la disciplina es algo fundamental en nuestra relación con Cristo. Que sin disciplina es muy difícil, resulta muy difícil hacer la voluntad de Dios. Y mira, te decía que el mes pasado leímos un libro que se llama Las 20 cualidades de un hombre espiritual. Y quiero leerte a continuación algo que está ahí en el libro. Dice, Pablo estaba especialmente intrigado con la analogía deportiva. Y esto es comprensible. Él creció en Tarso, un gran centro para las competencias atléticas. Aunque era judío, Pablo creció entendiendo la cultura griega y romana, en particular la dedicación para desarrollar la fuerza física y la concentración mental con el fin de participar en una competencia vigorosa en los distintos Juegos Olímpicos e Ístmicos. Los Juegos Ístmicos, los segundos en importancia después de los Juegos Olímpicos, se llevaban a cabo cada 3 años en Corinto. Entonces, era el entorno del apóstol Pablo. Él creyó en Tarso. En Tarso las personas iban y se entrenaban y se preparaban. Y por eso vemos que Pablo entendía muy bien el contexto de esto y esto lo utiliza como una ilustración para enseñarnos a ti y a mí la importancia de vivir una vida disciplinada en nuestra relación con Cristo. Continúo, dice, esta es al parecer la razón por la que Pablo utiliza una metáfora deportiva para una enseñanza espiritual en su primera carta a los cristianos de Corinto. Él utilizó una forma de ekgrate en su carta al trazar el paralelismo entre vivir una vida cristiana disciplinada y ser un corredor disciplinado. En 1 Corintios 9, del 9:24 dice, ustedes saben, y le está diciendo a los corintios, ustedes saben porque los corintios cada año tenían ahí en la ciudad de Corinto los Juegos Ístmicos. Por eso Pablo les decía, ustedes saben, porque ustedes lo han visto, que en una carrera todos corren. Y había muchos competidores, pero solamente uno recibe el premio. Solamente había un solo ganador. En aquel entonces no era como primero, segundo y tercer lugar. Solamente había una persona que ganaba. Pues bien, dice el apóstol Pablo, ya que ustedes saben y ya que ustedes han visto esas competencias en los Juegos del Istmo, dice, pues bien, corran ustedes de tal modo que reciban el premio. Ahora Pablo les dice, ahora ustedes deben de correr la vida espiritual de tal manera que ganen y no que pierdan. Los que se preparan para competir en un deporte evitan todo lo que pueda hacerles daño. ¡Wow! Ahí es donde entra la parte de la disciplina. Evitan todo lo que pueda hacerle daño. Y ahora nosotros sabemos toda esta situación de la medicina deportiva, ¿no? Y cómo ayudan a los atletas a que su cuerpo esté en las condiciones perfectas para tener el mejor aprovechamiento. Dice, y evitan, hacen a un lado todo lo que les pueda hacer daño, ya sea malos hábitos, ya sea una alimentación que no es adecuada, descansar bien, todo lo que les hace daño. Dice, y esto lo hacen por alcanzar como premio una corona que enseguida se marchita. Les daban una corona de laureles, no eran como ahora que dan las medallas de oro, no, antes les daban una corona y se marchitaban. Dice, en cambio nosotros luchamos por recibir un premio que no se marchita, es nuestra salvación. Dice, nosotros estamos luchando, no solamente es Dios, pero hay una parte que nos toca a nosotros. Y luego dice aquí, el apóstol Pablo habla en primera persona, dice, yo por mi parte no corro a ciegas ni peleo como si estuviera dando golpes al aire. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. Wow. Y lo que el apóstol a Pablo estaba diciendo aquí es que él sometía a su cuerpo para que su cuerpo lo obedeciera.
Y mira, en muchas ocasiones nosotros vivimos para agradar a nuestro cuerpo. Es como si nuestro cuerpo nos demandara y nosotros viviéramos para satisfacerlo. De ahí vienen muchas cuestiones que nos dan placer, como los vicios y los excesos, o incluso la manera en que comemos, o el tiempo en que, la manera en que invertimos nuestro tiempo. Mucha de esa energía o de ese tiempo o de esas actividades tienen que ver en agradar a nuestro cuerpo, pero lo que debemos de hacer es que el cuerpo nos debe de obedecer nosotros. Pero dice el apóstol Pablo, dice, para no quedar descalificado. Ahora, obviamente el apóstol Pablo trae esto al mundo espiritual. Hay muchas cosas en nuestro caminar con Dios que no nos hacen bien, que no nos ayudan, que no suman, que al contrario nos afectan en nuestro caminar con Cristo y que eventualmente nos descalifican. Cuando nosotros vivimos una vida de pecado, estamos descalificados para agradar a Dios. Por eso es tan importante deshacernos de todas esas cosas que nos estorban para poder llegar a la meta de nuestra fe. Más adelante en Tito 4:7 dice, no pierdas el tiempo, dice, discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Dice, no pierdas el tiempo. Y es impresionante cuánto podemos perder el tiempo mirando la tele, haciendo un pasatiempo, dedicando a cosas que no son eternas, que no valen la pena, que si bien es cierto no son malas, pero a veces dedicamos demasiado a esas cosas y no dedicamos tiempo a entrenarnos para la sumisión a Dios, para ser disciplinados con Dios, para obedecer la voluntad de Dios. En el versículo 8 dice, el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Es decir, la sumisión a Dios, la obediencia a Dios no solamente nos trae beneficios en la vida presente, pero trae beneficios para una vida eterna. De nuestra disciplina depende mucho que podamos llegar a la meta de nuestra fe. Si nosotros no somos disciplinados en nuestra relación con Dios, no vamos a ver los resultados de el caminar con Cristo. Aquí Pablo utiliza la palabra gymnazo, que significa ejercitarse con vigor. O sea, debe de haber un ejercicio con vigor, ya sea en el cuerpo o en la mente. En el atletismo, ambos están involucrados, ¿no? Venir a la iglesia, hacer la voluntad de Dios, no tiene que ser algo pasivo o mediocre, aburrido, sino tiene que ser algo con vigor, algo que te entusiasma, algo que nos entusiasma hacer, porque estamos experimentando en nuestras vidas el beneficio de tener una relación con Cristo. ¿Sabes? Cuando las personas empiezan a ir al gimnasio y empiezan a ver los beneficios de ejercitarse en su cuerpo, se animan y desean continuar porque están convencidos de los beneficios que reciben. De esa misma manera Dios espera que nosotros nos convenzamos de los beneficios que tiene tener una relación con Él, de lo bendecidos que somos de tener una relación con Él en nuestras vidas. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice el apóstol Pablo, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve, dice, todo su ser. Luego dice espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida del Señor. Y me llama mucho la atención en este pasaje porque no solamente se trata acerca de lo espiritual, sino habla también acerca de la mente y del cuerpo, que son cosas que son parte de un todo. La vida espiritual es parte de un todo y mientras estamos aquí en la tierra necesitamos atender estas áreas que son importantes y no nada más decir, pues yo creo en Dios y es suficiente. El autor de Hebreos, en el capítulo 12,
versículos 1 y 2 dice, por eso nosotros teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dice, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda. Dice, y corramos nuevamente, dice aquí, otra alegoría al deporte, y corramos como con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Es decir, tenemos que quitar todo lo que nos estorba, todo lo que nos enreda, el pecado, tenemos que hacer a un lado para poder correr con fortaleza la carrera que tenemos por delante. La Reina Valera contemporánea dice así, por lo tanto también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice aquí, liberémonos de todo peso, quitémonos de todo peso, de todo lo que nos estorba y del pecado que nos asedia, que nos enreda. Dice, y corramos con paciencia. Alguna vez alguien compartía, recuerdo desde el púlpito, decía que la vida cristiana no son los 100 metros planos, sino es la maratón y tenemos que ser pacientes. Muchas personas, al no ver quizás resultados o al no recibir lo que esperan de Dios en un periodo corto, abandonan su fe. Pero con Dios dice que tenemos que ser pacientes y que tenemos que correr con fortaleza. La versión Dios habla hoy dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Debemos de mirar a Jesús. Mira, te voy a leer este otro fragmento que rescaté del libro que leímos el mes pasado. Dice, para competir eficazmente en estos juegos, un atleta tenía que despojarse de todo peso. El atleta debía de despojarse del lastre que le estorba. En este caso, nosotros debemos de despojarnos del lastre que nos estorba. Existen algunas estatuas de atletas de la antigua Grecia donde los deportistas están desnudos, es decir, se quitaban cualquier cosa que les pudiera estorbar. La palabra griega okon, que se refiere a por mayor y masa, puede referirse a un peso excesivo de cualquier tipo, incluyendo nuestro propio peso corporal. La mayoría de las personas con sobrepeso tienen dificultades para competir eficazmente en las actividades deportivas, esto todos lo sabemos, que requieren agilidad, velocidad y resistencia. Los griegos eran tan metódicos, eran tan disciplinados, eran tan atentos, y un reflejo de su cultura era precisamente estos deportistas donde tú ves sus cuerpos estéticamente sanos, estéticamente perfectos, diríamos. Eran verdaderos atletas porque ellos estaban conscientes de eso, tenían que quitar todo esto. Máxime nosotros, que estamos corriendo por una corona que no se marchita, debemos de quitar toda aquella cosa que está mal, todo aquello que nos estorba, todo el pecado, debemos de hacerlo a un lado en nuestra vida. El pecado es un peso que nos impide correr la carrera. Las disciplinas espirituales nos ayudan a despojarnos de lo que nos estorba. Cuando tenemos una relación con Dios, cuando tenemos una relación con Cristo, esta relación y esta dirección que viene aquí en la palabra de Dios nos va diciendo cómo nos tenemos que comportar, cómo nos tenemos que conducir, qué cosas debemos de quitar de nuestras vidas. Sabes, es claro para todos nosotros que debemos de quitar la mentira, que debemos de quitar la impureza, que debemos de quitar todas aquellas cosas que nos dañan, ya no se diga los vicios, los placeres del mundo. Debemos de quitar todas esas cosas para alcanzar nuestra meta. Pero algo que es muy importante es debemos de ser disciplinados en nuestra relación con Dios. Debemos de ser constantes, debemos de ser consistentes para poder ver resultados en nuestras vidas
y que eso nos anime a seguir peleando, a seguir corriendo la buena batalla, la carrera de la fe o la batalla de la fe. Es muy importante esto porque si no, nos desanimamos. Mira, algo que dice aquí, dice que fijemos nuestra mirada en Jesús. Cuando nos apartamos nuestras miradas del Señor y nos enfocamos en otros, estamos en peligro de desviarnos espiritualmente. Uno de los errores más comunes que pueden suceder en tu caminar con Cristo es voltear a ver a los demás. Y quizás ver cómo los demás no están viviendo la vida que deberían de vivir, la vida que Dios llama, la vida que Dios le agrada. Y poder tener un espíritu de decir, mira, pues si él no lo hace, o mira si fulano no lo hace, o si perengano no lo hace. No se trata de lo que hacen los demás. Se trata de que yo centre mi mirada en Jesús, pues de Él procede mi fe, y es a Él a quien sigo. Yo no vine a ser discípulo de alguien más que de Cristo. Y Él es quien me llama a despojarme de todo aquello que me estorba, de todo aquello que me hace daño para alcanzar la victoria en mi vida espiritual. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Ese es el propósito de la muerte de Jesús. Él nos enseñó cómo deberíamos de correr esa carrera. Él hizo a un lado todo y cosas muy profundas del corazón. Hizo al lado su propia persona. Quitó su egoísmo y se brindó para nosotros, para servirnos a nosotros. Y eso es lo que cada uno de nosotros estamos llamados a hacer. Acompáñame a hacer una oración por el cuerpo y la sangre de Cristo. Señor, te damos muchas gracias. Me encanta cómo la Biblia es tan práctica. Señor, y cómo en la voz del apóstol Pablo, Padre, están estos ejemplos acerca de cómo la vida cristiana es como una carrera, donde estamos llamados, Señor, a quitar aquellas cosas que nos estorban, aquellas cosas que nos pesan, que no nos permiten mover para llegar a la meta de nuestra fe. Señor, queremos mantenernos enfocados en Jesús. Y es impresionante ver cómo Él corrió la carrera, Señor. Cómo Él, Dios, dejó de lado su vida, quitó todo lo que le estorbaba para vivir una vida de servicio enfocada en ti y para sacrificarse por cada uno de nosotros y mostrarnos, Señor, que podemos, Señor, que podemos caminar contigo, que podemos ser victoriosos. Él mismo nos dijo, si yo he vencido al mundo, ustedes también lo harán. Nosotros podemos vencer, Padre. Ayúdanos a ser humildes y nobles y agradecidos con su sacrificio. Hoy, Padre, oramos por el pan, por el jugo de uva que representan su sangre derramada por nosotros, su cuerpo, Señor, entregado por nosotros, Señor, en nuestro favor, para que podamos correr con fortaleza la carrera hasta el final. Te amamos y oramos todo en su nombre. Amén. Muchas gracias. Bueno, ahora quiero compartirles la escritura para nuestra ofrenda y quisiera pedirles por favor que me acompañaran a 1 Corintios capítulo 16, versículo 1. Dice, en cuanto a la colecta para los del pueblo santo, háganla según las instrucciones que di a las iglesias en la provincia de Galacia. Los domingos cada uno de ustedes debe apartar algo según lo que haya ganado y guardado para que cuando yo llegue no se tenga que hacer colectas. Y cuando yo llegue, mandaré a Jerusalén a las personas que ustedes escojan, dándoles cartas para llevar la colecta hecha por ustedes. Y si es conveniente que yo también vaya, ellos irán conmigo. Mira, el contexto de esta parte de la primera carta a los Corintios, capítulo 16, es que los hermanos en Jerusalén estaban pasando por una hambruna bastante severa, producto de una sequía en la región, y había una fuerte necesidad. Y el apóstol Pablo tomó la iniciativa de organizar una colecta para ayudar a estos hermanos. Pero me encanta la manera en que
el apóstol Pablo dio dirección, dio instrucción específica de esta colecta y les dijo, dice, cada semana ustedes aparten de lo que ganan, aparten, dice, para que cuando yo llegue no se tengan que hacer colectas, ¿no? Y hasta parece que nos está hablando directamente a nosotros el día de hoy. Es una realidad que siempre va a haber necesidades en el mundo. Lamentablemente ahorita estamos atravesando por una situación bastante difícil para nuestros hermanos, principalmente en Ucrania, en esta situación de la guerra. Y bueno, hemos estado mandándoles a ustedes los videos de las noticias para que ustedes estén enterados y podamos sensibilizarnos en nuestro corazón acerca de los tiempos tan difíciles que están pasando estos hermanos. Y una de mis convicciones, esto es algo personal, es que como iglesia debemos de estar listos para responder en estos tiempos. La pregunta no es si va a haber esta situación, sino más bien cuándo. Seguramente tendremos esta situación en Ucrania y más adelante vendrán otras situaciones de necesidad, así es que siempre tenemos que estar listos. Algo que hemos estado, o de la manera que nos hemos estado organizando en la iglesia en Guadalajara, es que cada domingo recogemos nuestra ofrenda. Y esta ofrenda es la parte que le damos a Dios, pero también la parte que Dios nos llama o nos manda que separemos para los necesitados. En cada una de las regiones separamos dinero precisamente para tener un fondo de benevolencia que esté listo para cuando haya una necesidad. Y quiero animarte, hermano, de verdad, quiero animarte que tú puedas estar listo y que puedas ser generoso. Y esta es la manera en que nosotros como iglesia nos preparamos. En la medida que nosotros demos nuestra ofrenda para Dios y demos nuestra ofrenda para los necesitados, para los que están pasando situaciones difíciles, vamos a estar listos como iglesia para poder responder inmediatamente cuando la necesidad surja. La iglesia de Guadalajara, la región Zapopan, enviamos ya dinero para nuestros hermanos en Ucrania. Y también queremos invitarte, si en algún momento tú te sientes movido en tu corazón para de manera personal y especial poder dar algo más, adelante, por favor, ponte en contacto con tu líder de finanzas en cada una de tus regiones para que puedas hacer llegar esta ayuda y podamos enviar todo esto para nuestros hermanos en Ucrania. Acompáñame en una oración. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por lo afortunados que somos, Padre, de vivir en un país, Señor, que tenemos primeramente paz. Señor, ayúdanos a ser agradecidos y a apreciar cada cosa, Padre, que tenemos, Señor, que a veces son tan comunes que no las valoramos, como el caminar libremente por la calle, Señor, el mirar al cielo, Señor, y ver el sol, las nubes, el poder ir y comprar una fruta, Señor, el poder levantarnos y tomar una ducha e irnos a trabajar. Tantas cosas, Padre, que en este momento nuestros hermanos y muchas personas, Dios, están pasando momentos de mucha dificultad. Padre, ayúdanos como dice aquí el apóstol Pablo, a cada semana apartar, no solamente para darte a ti, sino para dar a los necesitados, de tal manera, Señor, que el fondo de benevolencia de la iglesia en Guadalajara puede estar lista, Señor, para responder a este tipo de necesidades. Gracias por cada uno de nosotros, gracias por la bendición de lo que has provisto para nuestro sustento, por los empleos que tenemos. Y queremos que esta ofrenda, Señor, llegue a nuestros hermanos en Ucrania, Señor, y que ellos den gracias a ti. Y entendemos, Padre, que podemos ser nosotros los que en algún momento nos veamos en un tiempo de necesidad, Señor. Y seguramente vamos a necesitar del apoyo de nuestros hermanos. Gracias porque tus planes son perfectos, Señor, y siempre estás al cuidado de nuestras vidas. Bendice pues nuestra ofrenda y oramos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.
Bueno, tengo para todos ustedes los anuncios de esta semana, que no son muchos, y solamente comentarles que el próximo domingo están todos invitados a nuestros servicios presenciales en Tlajomulco, en Guadalajara y en Zapopan. Por favor, ponte en contacto con las personas que te invitaron para que nos puedas acompañar. Y si por alguna razón tienes la necesidad de permanecer en casa el próximo domingo, también te esperamos aquí a las 10 de la mañana en nuestro servicio en línea. Queremos pedir especialmente sus oraciones por nuestra hermana Carmenita y Genoveva López, quienes lamentablemente sufrieron la pérdida de su papá. Y también queremos pedir oraciones por nuestra hermana Patti Vizcarra y toda su familia, quienes también sufrieron la pérdida de su hermano. Vamos a hacer una oración y terminamos con nuestra reunión. Señor, gracias por este tiempo tan increíble, que todo lo que hablamos, Señor, haya quedado en nuestro corazón, que nos haya llevado a tomar decisiones, Padre, de correr esa carrera, Señor, y quitarnos, Dios, de todo lo que nos estorba y poner nuestra mirada en Jesús. Ayúdanos, Dios, y de manera especial te pedimos mucho por nuestras hermanas Carmen López y Genoveva López, por la sensible pérdida de su papá, Señor. También por nuestra hermana Patti Vizcarra y toda su familia, Padre, por la sensible pérdida de su hermano, Señor. Dales a nuestras hermanas el consuelo, la fortaleza, Señor, que necesitan y que puedan ser una luz, un consuelo, Señor, para sus familias en este tiempo que tanto lo necesitan. Señor, te amamos, gracias por todo y oramos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a todos, los esperamos el próximo domingo.